Permíteme preguntarte algo que quizá nunca has dicho en voz alta, pero te persigue todos los días. ¿Cuántas horas de tu vida has perdido preocupándote por cosas que al final Dios resolvió sin tu ayuda? ¿Cuántas noches has pasado sin dormir imaginando escenarios que jamás ocurrieron? ¿Cuántas veces tu mente te ha castigado con pensamientos que te roban la paz, mientras tu espíritu te suplica que confíes en Dios? Sé honesto. ¿Cuántas veces hoy mismo te preocupaste antes de orar? Porque ahí se revela una verdad profunda. La preocupación no nace de tus problemas, sino de tu falta de descanso en Dios. Y mientras sigas tratando de controlar todo con tus fuerzas, seguirás perdiendo la paz que solo Él puede darte. Pero escucha esto, porque puede cambiar tu vida. En Filipenses 4:6 está escrito: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». No dice «por algunas cosas», dice «por nada». No dice «preocúpate primero y ora después». Dice «ora primero y suelta el peso». No dice «confía cuando entiendas». Dice «confía aunque no entiendas». Y lo más sorprendente es que este versículo no es un consejo espiritual. Es una orden, una instrucción directa, un mandato divino. Deja de preocuparte y aprende a poner tu fe donde realmente debe estar. Hoy voy a mostrarte cómo hacerlo, cómo romper ese patrón mental que te roba energía, salud, enfoque y propósito. Cómo entregar tus cargas sin volver a tomarlas. Cómo vivir desde la fe y no desde el miedo. Y lo que viene no es teoría, es práctica espiritual real, profunda y transformadora. Pero antes de avanzar, quiero invitarte a algo sencillo que activa tu fe y hace que este mensaje llegue más lejos. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y dale me gusta a este video. No es solo para apoyar al canal, es para asegurarte de que cada enseñanza que Dios trae aquí llegue a tu corazón en el momento preciso. Porque lo que vas a escuchar hoy podría ser el comienzo de una libertad mental que no sabías que era posible. Cuando la Biblia dice, «por nada estéis afanosos», no está ignorando la realidad de tus luchas. Dios no desconoce tus preocupaciones, tus cargas, tus miedos, ni esa sensación de estar sosteniendo el mundo con las manos temblorosas. Él sabe que la preocupación es uno de los ataques más sutiles contra la mente del creyente. No llega de golpe, se infiltra. Entra como un pensamiento pequeño, se convierte en una pregunta, luego en un escenario imaginario, y si no lo detienes, termina paralizando tu paz. Por eso Filipenses 4:6 no es un adorno espiritual, es un principio de supervivencia para la vida cristiana. La preocupación es una declaración silenciosa de que no confías plenamente en Dios, no porque no lo ames, sino porque aún no has aprendido a descansar en Él. A veces dices con tu boca, Dios tiene el control, pero tu mente actúa como si el control dependiera totalmente de ti. Y esa contradicción interior es la que te está agotando. La preocupación no solo roba tu paz, te desvía del propósito, te vuelve emocionalmente frágil y mentalmente disperso. Cuando te preocupas, te vuelves esclavo de lo que imaginas y pierdes la capacidad de ver lo que Dios ya está haciendo a tu favor. La preocupación magnifica el problema y minimiza a Dios. La fe magnifica a Dios y minimiza el problema. Vivir afanado es vivir atado a un futuro que aún no existe. La preocupación te hace pelear batallas que nunca fueron tuyas, sufrir dolores que nunca llegarán y cargar pesos que Dios nunca te pidió cargar. Es por eso que Jesús fue tan claro en Mateo 6:34. Bástale a cada día su propio mal. Es decir, deja de adelantar sufrimientos. Deja de darle espacio en tu mente a situaciones que Dios aún no ha permitido. La mayoría de los pensamientos que te quitan la paz ni siquiera están conectados con la realidad. Están conectados con miedos profundos que nunca has entregado. Por eso, la fe no se trata solo de creer que Dios existe, sino de actuar como si confiaras en Él por encima de tu propia capacidad de controlar.
La preocupación toma fuerza cuando tu mente se alimenta de incertidumbre, pero la fe se fortalece cuando decides descansar en lo que Dios dijo, no en lo que sientes. Porque los sentimientos cambian, la palabra permanece. Cuando vives preocupado, tu alma se cansa, tu mente se confunde y tu espíritu pierde sensibilidad. Pero cuando decides poner tu fe en Dios, lo primero que Él restaura es tu claridad interior. Comienzas a ver las cosas con perspectiva espiritual. Entiendes que nada de lo que enfrentas es sorpresa para Dios. Comprendes que Él no improvisa. Él ya estaba en tu mañana antes de que tú despertarás. Él ya había preparado provisión antes de que supieras que la necesitarías. Él ya tenía una salida antes de que tuvieras la dificultad. La preocupación te encierra. La fe te abre camino. La preocupación te hunde en pensamientos repetitivos. La fe te impulsa con esperanza. La preocupación te hace pensar que estás solo. La fe te recuerda que Dios está contigo. Si observas bien, notarás que la raíz de muchas preocupaciones no es el problema en sí, sino la idea de que debes enfrentarlo con tus propias fuerzas. Pero Filipenses 4:6 nos muestra un orden espiritual. Primero ora, luego entrega, después descansa. No dice ora y sigue preocupado. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y eso implica un acto de transferencia. Cuando oras, entregas. Cuando entregas, sueltas. Cuando sueltas, descansas. Y cuando descansas, Dios actúa. El problema es que muchos oran pero no entregan. Hablan con Dios de lo que les preocupa, pero luego recogen nuevamente la carga, como si temieran que Él no la manejará bien. Y ese patrón te frustra, te desgasta y te hace creer que la oración no funciona. La verdad es que sí funciona, pero solo cuando la usas como Dios la diseñó. La oración no es un desahogo emocional, es un intercambio. Tú das tu preocupación y recibes paz. Tú das tu ansiedad y recibes fortaleza. Tú das tu miedo y recibes dirección. La preocupación no desaparece por ignorarla. Desaparece cuando es reemplazada por la fe. Y la fe no aparece porque te obligues a sentir algo. Aparece cuando te decides a confiar en lo que Dios prometió. Por eso esta enseñanza no es una invitación a pensar positivo. Es una invitación a pensar bíblicamente, a vivir desde la certeza y no desde el temor, a caminar con la convicción de que Dios siempre es más grande que cualquier escenario que pueda atormentar tu imaginación. La preocupación se vuelve más peligrosa cuando comienza a normalizarse en tu interior. Llega un punto en el que ya no la cuestionas. Simplemente la aceptas como parte de tu vida diaria, como si fuera inevitable, como si Dios te hubiese creado para vivir con el corazón acelerado y la mente cargada. Pero la Biblia afirma lo contrario. Filipenses 4:6 es un llamado directo a romper ese ciclo. No dice, intenta no preocuparte. Dice, por nada estéis afanosos. Es una instrucción clara, firme, radical, porque Dios sabe que la preocupación te roba más que la prueba misma. La preocupación te quita fuerza para enfrentar lo que viene. Te hace llegar débil a batallas que podrías ganar si no hubieras gastado tu energía imaginando amenazas que nunca se materializarán. La preocupación no solo exagera el tamaño del problema, distorsiona tu percepción de Dios. Te hace olvidar lo que Él ya ha hecho por ti. Te hace dudar de lo que Él es capaz de hacer otra vez. Y cuando la duda entra, la fe comienza a perder terreno. Por eso el enemigo ataca tu mente antes de atacar cualquier área externa, porque si captura tu pensamiento, captura tu paz, tu enfoque y tu capacidad espiritual de avanzar. La preocupación es un ruido constante que apaga la voz del espíritu. Cuando estás preocupado, interpretas todo desde el temor. Una noticia pequeña se vuelve una amenaza inmensa. Un retraso se convierte en una señal de desastre. Una puerta cerrada parece el final del camino. Pero cuando tu fe está puesta en Dios, tu visión cambia por completo. Lo que antes te intimidaba ahora lo ves como un escenario donde Dios puede manifestar su poder. Lo que antes te paralizaba ahora se convierte en una oportunidad para confiar. Y aquello que antes te robaba la paz,
ahora se transforma en un recordatorio de que Dios sigue teniendo autoridad sobre cada detalle de tu vida. El apóstol Pablo sabía que la preocupación es un enemigo silencioso que desgasta lentamente. Por eso enseñó un principio clave: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no delante de tus miedos, no delante de tus suposiciones, no delante de tu imaginación catastrófica, delante de Dios. Porque cuando llevas tus inquietudes a quien tiene el control absoluto, tu alma se acomoda en un lugar de descanso. La preocupación entra cuando miras demasiado el problema. La fe crece cuando miras más a Dios que a tus circunstancias. Por eso la oración es el puente entre la ansiedad y la paz, no porque resuelva todo de inmediato, sino porque te recuerda quién sostiene tu vida. Cada vez que oras sinceramente, le estás diciendo a tu alma: no estás sola, Dios está aquí. Él sabe lo que hace. Y cuando desarrollas el hábito de entregar tus inquietudes, tu mente comienza a entrenarse para confiar. La preocupación pierde terreno, el temor pierde volumen, la fe empieza a ocupar espacios que antes estaban dominados por pensamientos desesperados. Filipenses 4:7 revela el resultado: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa es la paz, que no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Es la paz que te permite dormir cuando la tormenta está activa. Es la paz que sostiene tu espíritu, aun cuando todavía no ves la salida. Y esa paz no llega por casualidad. Llega cuando decides dejar de pelear solo y comienzas a confiar plenamente en Dios. Ahora quiero que reflexiones honestamente. ¿Cuántas cargas estás llevando que no te corresponden? ¿Cuántas veces este mes tuviste el corazón acelerado por algo que Dios ya había resuelto sin que tú lo supieras? ¿Cuántas decisiones tomaste desde el miedo en lugar de tomarlas desde la fe? Estas preguntas no buscan culparte, buscan despertarte. Porque mientras sigas viendo la preocupación como algo normal, seguirás atrapado en un ciclo emocional agotador. Pero si decides hoy mismo poner tu fe en Dios, como Filipenses 4:6 te instruye, comenzarás a experimentar una libertad interior que quizá nunca has conocido. Y si este mensaje ya está empezando a abrirte los ojos, te invito a dejar un comentario escribiendo: hoy decido soltar mis preocupaciones y confiar totalmente en Dios. Eso no es solo un texto, es un acto espiritual que declara a quién le entregarás tu mente y tu día. Cuando Pablo escribió Filipenses 4:6, no estaba hablando desde una vida cómoda, libre de dificultades. Lo escribió desde una cárcel, sin garantías humanas, sin estabilidad, sin seguridad visible, y aún así dijo: por nada estéis afanosos. Eso nos revela algo profundo. La paz no depende de las circunstancias, depende de la postura interior del creyente. La preocupación florece cuando tu mirada se centra en lo que no puedes controlar, pero la fe crece cuando decides confiar, aunque no entiendas, aunque no veas, aunque no tengas todas las respuestas. Por eso la preocupación no se vence acumulando información, sino sometiendo tu mente a la verdad de Dios. En la práctica, la preocupación funciona como una sombra. Se agranda cuando la observas demasiado, y del mismo modo se reduce cuando volteas tu mirada hacia Dios. Cada preocupación tiene su origen en un pensamiento que no fue detenido a tiempo. Todo empieza con una idea. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si no alcanza el dinero? ¿Y si pierdo lo que tengo? Pensamientos que entran sin pedir permiso y que, si no los confrontas, terminan tomando el control de tu sistema emocional. Por eso, la Biblia no dice que ignores tus pensamientos, sino que los lleves cautivos a la obediencia de Cristo. La preocupación no se combate con fuerza de voluntad, se combate con alineación espiritual. Cuando permites que la preocupación gobierne, tu mente empieza a reaccionar desde el miedo, en lugar de reaccionar desde la fe, y una mente dominada por el miedo siempre exagera el peligro, disminuye tus capacidades y distorsiona la realidad. El miedo imagina lo peor, incluso cuando lo peor es improbable. La fe recuerda que Dios sigue en control
incluso cuando la situación parece inestable. La preocupación es un ladrón silencioso que entra a tu vida sin hacer ruido. No destruye de inmediato, desgasta lentamente, te roba horas de descanso, interrumpe tu concentración, te quita el gozo, te drena la energía espiritual y emocional. Pero lo más peligroso es que desvía tu enfoque de Dios hacia ti mismo. La preocupación te coloca en el centro, como si dependiera de ti resolverlo todo. La fe desplaza ese centro y te recuerda que no eres tú quien sostiene el universo, sino Dios. Cuando vives preocupado, tu oración se vuelve débil. Hablas con Dios, pero no sueltas la carga. Dices que confías, pero sigues sosteniendo el peso. Y ese doble enfoque te fractura por dentro. La preocupación crea un ruido constante en tu espíritu. No importa lo que estés haciendo, comiendo, trabajando, hablando, descansando, hay una tensión interna que no desaparece. Pero cuando pones tu fe en Dios, ese ruido se silencia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú dejas de verlos como gigantes. Comienzas a verlos como escenarios donde Dios puede manifestar su fidelidad. Es ahí donde Pablo introduce el antídoto, la oración con gratitud. No una oración mecánica, no una lista de peticiones repetidas sin fe, sino una rendición profunda. Porque la gratitud rompe la estructura interna de la preocupación. La preocupación dice, mira lo que falta. La gratitud dice, mira lo que Dios ya hizo. La preocupación se enfoca en el vacío. La gratitud se enfoca en la provisión. Cuando oras desde la gratitud, tu espíritu reconoce que Dios ha trabajado antes y volverá a hacerlo. Por eso la paz que supera el entendimiento llega cuando entregas y agradeces. No antes, no después. Llega en el momento exacto en que decides dejar de luchar solo. Entonces sucede algo invisible pero real. Tu corazón es guardado, tu mente es cubierta, tu espíritu se estabiliza. Y aunque todavía no tengas la solución, ya no estás dominado por la ansiedad. Esa paz no es psicológica, es espiritual. No es producto de técnicas de respiración ni ejercicios mentales. Es el resultado directo de confiar en Dios. Por eso la Biblia dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dios no solo te da paz, protege la paz que te da. La preocupación siempre intentará volver, pero la paz de Dios se convierte en una muralla que detiene esos pensamientos antes de que te afecten. Y mientras más practiques la entrega, más fuerte será esa muralla. La preocupación pierde poder cuando reconoces que no eres tú quien controla el futuro. La fe toma fuerza cuando descansas en el hecho de que Dios ya está en el futuro que temes. Él conoce el camino, sabe lo que necesitas, entiende lo que te inquieta y jamás te dejará enfrentar una batalla solo. Por eso, cuando colocas tu fe en Dios, tu espíritu se afirma, tu mente se aclara, tu corazón se fortalece y la preocupación comienza a desmoronarse desde la raíz. Una de las razones por las que la preocupación toma tanto terreno en la vida de un creyente es porque se presenta como algo razonable. Parece lógico preocuparse cuando el dinero falta, cuando la salud tambalea, cuando un ser querido atraviesa un momento difícil o cuando el futuro parece incierto. La preocupación se justifica a sí misma con argumentos que suenan coherentes, pero que en realidad están desconectados de la fe. Por eso es tan peligrosa, porque se disfraza de responsabilidad. Te hace sentir que si no te preocupas, entonces no te importa. Pero preocuparte no te hace más responsable, te hace más vulnerable, porque la preocupación no resuelve, solo desgasta. La preocupación te convence de que pensar en un problema una y otra vez te acercará a la solución, cuando en realidad te aleja de la claridad necesaria para resolverlo. La preocupación nubla el discernimiento porque lo llena de ruido emocional. Te hace ver gigantes donde hay obstáculos, imposibles donde hay desafíos, derrotas donde hay procesos. Y mientras tu mente está atrapada en ese círculo de pensamientos, tu espíritu pierde la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Por eso Filipenses 4:6
nos dirige a un movimiento contrario. En lugar de afanarnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios. Ese acto no es un trámite espiritual, es una declaración de dependencia. Cuando oras, reconoces que Dios sabe más que tú, ve más que tú y puede más que tú. Y esa postura interior es la que abre la puerta para la paz que tanto necesitas. Pero antes de experimentar esa paz, hay una decisión clave que debes tomar: renunciar a la ilusión del control. La preocupación prospera en personas que sienten que si no lo resuelven ellas mismas, todo se derrumba. Pero esa manera de pensar es exactamente lo contrario a la vida de fe. La fe no ignora la responsabilidad, simplemente la ordena correctamente. Tú haces lo que te corresponde, pero confías en que Dios hará lo que está más allá de tu capacidad. La preocupación, en cambio, te hace cargar lo que no puedes controlar. Te empuja a vivir como si fueras el sostén del mundo. Y mientras más tratas de sostenerlo, más pesado se vuelve. Hasta que un día te das cuenta de que estás cargando un peso que nunca fuiste diseñado para llevar. La preocupación desgasta el alma porque consume energía emocional en cosas que no dependen de ti. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, preocuparte no cambia nada, no acelera soluciones, no mejora circunstancias, no abre puertas, solo mina tu fortaleza espiritual. Y cuando tu fortaleza espiritual se debilita, lo demás empieza a desordenarse. La preocupación abre la puerta a la duda abre la puerta al miedo, y el miedo abre la puerta a decisiones impulsivas que luego lamentas. Es una cadena que comienza con un pensamiento pequeño. Por eso aprender a detenerlo es crucial. Una mente que confía en Dios no es una mente que niega la realidad, es una mente que interpreta la realidad desde la verdad eterna. Cuando enfrentas un problema desde la preocupación, ves la dimensión del problema. Cuando lo enfrentas desde la fe, ves la dimensión de Dios. Y esas dos perspectivas producen efectos completamente distintos en tu interior. Cuando tu fe está activa, aunque la situación siga siendo difícil, tu espíritu se mantiene firme. No te desmoronas ante la incertidumbre, porque sabes que la incertidumbre no es sinónimo de derrota. Es simplemente una etapa del proceso donde Dios aún no te ha mostrado el desenlace. La preocupación exige respuestas inmediatas. La fe respira en el tiempo de Dios. La preocupación quiere control. La fe se apoya en la soberanía divina. La preocupación anticipa tragedias. La fe anticipa intervención divina. Y esa expectativa lo cambia todo. Cuando esperas que Dios intervenga, tu corazón permanece estable. Cuando esperas que todo salga mal, tu mente se colapsa antes de tiempo. Por eso Filipenses 4 no solo te invita a entregar tus cargas, sino que te prepara para recibir una paz que no depende de resultados. La paz de Dios llega cuando entiendes que no necesitas tener el control para estar seguro. Llega cuando aceptas que Dios puede sostener lo que tú no puedes. Llega cuando reconoces que tu vida está en manos más fuertes, más sabias y más perfectas que las tuyas. Esa comprensión transforma la manera en que enfrentas cada día. Ya no te levantas con miedo al futuro. Te levantas recordando que Dios ya está en tu futuro. Ya no cargas el peso de lo que no sabes. Confías en quien sí lo sabe todo. La preocupación te ata, pero la fe te libera. Y cuando eliges poner tu fe en Dios, tu espíritu empieza a respirar de nuevo. La preocupación tiene la habilidad de instalarse en los espacios más sensibles del corazón, especialmente cuando sientes que algo importante está en juego. Puede ser tu familia, tus finanzas, tu salud, tu futuro o incluso tu identidad. Cada área vulnerable se convierte en un terreno donde la ansiedad intenta echar raíces, y si no vigilas tu mente, esas raíces comienzan a extenderse hasta ocupar lugares que deberían estar gobernados por la paz. Pero aquí es donde Filipenses 4:6 se vuelve absolutamente crítico. Pablo nos muestra que la preocupación no se vence ignorándola, sino reemplazándola con una práctica espiritual sólida, la oración acompañada de gratitud. Ese orden no es casualidad,
Es un principio espiritual profundo. La gratitud abre la puerta que la preocupación mantiene cerrada. La gratitud te saca del enfoque en la carencia y te lleva al terreno de la provisión. La preocupación mira lo que falta. La gratitud recuerda lo que Dios ya hizo. Y cuando tu mente entra en ese cambio de enfoque, tu espíritu comienza a recuperar fuerzas. La preocupación te hace sentir que estás solo, pero la gratitud te recuerda que Dios ha estado contigo en cada etapa de tu vida. Por eso la gratitud no es un detalle emocional, es una herramienta de guerra espiritual. Cada vez que agradeces, estás declarando a tu alma que Dios sigue activo, sigue presente, sigue fiel. Es una manera de reeducar a tu mente para que no responda desde el miedo, sino desde la memoria de la fidelidad divina. Y cuando esa memoria se activa, la preocupación pierde autoridad, porque ya no hablas desde la incertidumbre del presente, sino desde la evidencia del pasado. Si Dios te ha sostenido antes, ¿por qué no habría de hacerlo ahora? Cuando oras con gratitud, tu espíritu se alinea con la verdad de Dios, y tus pensamientos comienzan a reorganizarse. La preocupación se caracteriza por traer caos mental. La oración con gratitud trae orden espiritual. Allí es donde Pablo afirma que la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. Esa palabra, guardar, implica protección, vigilancia, defensa. Significa que Dios coloca una cobertura sobre tus pensamientos y tus emociones, no para evitar problemas externos, sino para evitar que esos problemas destruyan tu interior. Y es esa cobertura la que te permite funcionar con claridad cuando cualquiera en tu lugar estaría colapsando. Porque la paz de Dios no depende de que todo esté bien, depende de que tú estés conectado a quien tiene el control absoluto. La preocupación te sofoca porque te hace creer que todo depende de ti. La paz te libera porque te recuerda que todo depende de Dios. Y cuando esa verdad se establece, tu mente empieza a descansar, incluso cuando sigues sin tener respuestas, incluso cuando la situación no se ha resuelto, incluso cuando el panorama sigue incierto. La paz no llega cuando se cierra la tormenta, llega cuando reconoces que Dios está contigo en medio de ella. Y una vez que experimentas esa paz, la preocupación ya no puede ocupar el mismo lugar de antes, porque tu espíritu ha probado lo que es confiar plenamente y no hay comparación. Ahora bien, quiero que hagas algo sencillo, pero poderoso. Tómate un momento para escribir en los comentarios esta frase: hoy decido confiar en Dios por encima de mis preocupaciones. No lo escribas por obligación. Escríbelo porque es una declaración espiritual que rompe patrones internos. Porque al hacerlo, estás afirmando que tu mente no se someterá al miedo, sino a la fe. Ese pequeño acto crea un punto de quiebre en la estructura mental donde la preocupación ha operado durante años. Recuerda, la transformación comienza con decisiones pequeñas pero constantes, y esta puede ser una de ellas. La preocupación es insistente, pero la fe es más fuerte cuando la ejercitas. La preocupación te confronta con escenarios que te superan, pero la fe te recuerda que Dios no tiene límites. La preocupación mira el futuro con temor. La fe lo mira con esperanza. Y mientras más alimentes la fe, más se debilita aquello que quiere robarte la paz. Los pensamientos ansiosos no desaparecen por arte de magia. Se debilitan cuando tu espíritu se acostumbra a confiar antes que temer. Cuando practicas la gratitud, cuando oras con entrega, cuando recuerdas la fidelidad de Dios, tu mente se renueva. Y una mente renovada ya no es terreno fértil para la preocupación, es terreno fértil para la paz. La preocupación también actúa como una distorsión espiritual. No solo altera tu estado emocional, también altera tu percepción de Dios. Cuando la preocupación gobierna tu mente, comienzas a ver a Dios a través del lente del miedo. Y ese lente te hace pensar que Dios tarda, que Dios olvida, que Dios no escucha, que Dios no entiende la urgencia que estás viviendo. Pero nada de eso es real. La preocupación exagera el problema y minimiza al Señor.
Y cuando esa distorsión se instala, empiezas a atribuirle a Dios características que no tiene. Empiezas a verlo como alguien distante, lento, indiferente, cuando en realidad Él está más presente de lo que puedes sentir. Por eso la preocupación no solo afecta tus emociones, afecta tu teología interna. Te hace creer que estás solo y te convence de que la situación es demasiado grande incluso para Dios. Esa es la raíz espiritual del afán, la percepción equivocada del carácter divino. No dudas de que Dios existe, dudas de que actuará a tiempo. No dudas de que Dios tiene poder, dudas de que quiera usarlo a tu favor. Y ese tipo de pensamientos no nacen del espíritu, nacen de la preocupación. Por eso Dios los confronta directamente a través de su palabra. Filipenses 4:6. No solo te dice que no te afanes, te recuerda que puedes acudir a Dios con confianza, que puedes presentarle tus cargas con la seguridad de que Él te escucha, porque cuando oras desde la fe, no estás informando a Dios de algo que Él desconoce. Estás reconociendo delante de tu alma que Él tiene el control. La oración no cambia la omnisciencia de Dios, cambia la postura de tu corazón. La preocupación te hace creer que Dios está ausente, pero la oración te revela que Dios está más cerca que nunca, y esa cercanía cambia todo. Cuando estás consciente de su presencia, tu mente deja de correr hacia lo peor. Empieza a respirar en la verdad de que Él no te abandonará en medio del proceso. Pero aquí aparece un elemento que muchos cristianos ignoran. La preocupación también te vuelve reactivo. Una persona ansiosa responde desde la emoción, no desde la convicción. Responde desde el impulso, no desde la sabiduría. Por eso la preocupación desemboca en errores que luego lamentas. Toma decisiones aceleradas, dice cosas hirientes, actúa con desesperación. La preocupación no solo te roba la paz, te roba la claridad, porque la ansiedad crea un ruido interno que ahoga la voz de Dios. Y mientras no calmes ese ruido, no podrás distinguir su dirección. Muchas personas creen que no escuchan la voz del Señor, pero el problema no es la voz, es el volumen del miedo que llevan dentro. La preocupación sube ese volumen hasta que lo espiritual se vuelve inaudible. Por eso, la paz de Dios es tan necesaria. No solo te consuela, también te aclara. Una mente en paz es una mente que puede escuchar con precisión. Una mente en paz es una mente que discierne. Una mente en paz es una mente disponible para ser guiada, pero para llegar ahí necesitas confrontar la raíz de tu afán. La preocupación se alimenta de escenarios imaginarios. Te proyecta futuros que aún no existen y te hace sufrir por ellos como si fueran reales. La preocupación siempre te empuja hacia ¿y si no alcanza? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si no sale bien? La fe nunca te habla en ¿y si? La fe te habla en aunque. Aunque no vea, confío. Aunque no entienda, sigo. Aunque me duela, avanzo. Aunque sea incierto, creo. Esa es la diferencia entre una mente preocupada y una mente guiada por Dios. La preocupación te proyecta hacia un futuro donde Dios no interviene. La fe te proyecta hacia un futuro donde Dios ya está operando. Y ahí cambia toda tu postura interna. Cuando entiendes que Dios ya se adelantó a tu necesidad, tu corazón deja de angustiarse. Y cuando aceptas que Dios no improvisa, tu mente deja de temer al mañana. La preocupación vive de suposiciones, la fe vive de convicciones. La preocupación trabaja desde la duda, la fe trabaja desde la memoria de la fidelidad divina. Por eso, cuando permites que Filipenses 4:6 se vuelva un estilo de vida, no solo experimentas paz momentánea, experimentas transformación mental. Tu manera de interpretar la vida cambia, tu forma de enfrentar los retos se redefine, tu capacidad para esperar se fortalece. Tu corazón deja de ser un terreno vulnerable para la ansiedad y se convierte en un terreno fértil para la confianza, porque una vez que la paz de Dios guarda tu mente, los pensamientos que antes dominaban tu interior pierden su autoridad. Ya no tienen permiso para instalarse, ya no dictan tu estado emocional, ya no deciden cómo vivirás tu día. La preocupación puede tocar la puerta, pero ya no tiene dónde quedarse,
porque tu mente empieza a funcionar como Dios diseñó, en reposo, en claridad, en confianza, en dependencia. Y esa transformación es una de las mayores evidencias de madurez espiritual. Uno de los engaños más comunes de la preocupación es que te convence de que pensar constantemente en un problema demuestra que eres responsable. Pero la preocupación no es responsabilidad, es desgaste. La responsabilidad actúa, la preocupación consume. La responsabilidad organiza, la preocupación confunde. La responsabilidad te mueve hacia soluciones. La preocupación te paraliza ante los escenarios más oscuros que tu mente puede imaginar. Esa diferencia es crucial porque muchos creyentes viven atrapados en pensamientos obsesivos que interpretan como prudencia, cuando en realidad son cadenas emocionales disfrazadas de análisis. La preocupación se alimenta de repeticiones. Repite el miedo, repite el "y si", repite imágenes de fracaso, repite voces del pasado que te dijeron que no podrás. Y esa repetición crea una especie de eco interno que termina sonando más fuerte que la verdad de Dios. Por eso Filipenses 4:6 no solo te llama a no afanarte, te dirige a presentar tus peticiones con oración, ruego y acción de gracias. Es una estructura diseñada para romper la repetición mental que alimenta la ansiedad, porque cuando oras, interrumpes el ciclo. Cuando ruegas, entregas lo que te rebasa, y cuando agradeces, cambias el enfoque. Es un proceso espiritual que reconfigura tu mente. La preocupación vuelve a las personas reactivas, pero la fe vuelve a las personas estratégicas. La preocupación provoca impulsos, pero la fe genera dirección. Y la dirección solo es posible cuando has aprendido a detener el ruido interno. Por eso, si tu mente está viviendo en una batalla constante, necesitas entender que no estás fallando como creyente. Estás siendo atacado. Porque el enemigo sabe que si logra instalar preocupación en tu mente, podrá interrumpir tu discernimiento. Y cuando el discernimiento se debilita tu obediencia. Y cuando tu obediencia tambalea tu propósito. La preocupación no es inocente, es destructiva. Toma pequeñas inquietudes y las infla hasta convertirlas en amenazas. Toma circunstancias que solo requieren paciencia y las transforma en crisis imaginarias. Y mientras más te enfocas en ese escenario interno, más grande parece lo que enfrentas. Pero aquí está la verdad que debes recordar. Tu mente exagera lo que tu espíritu no entrega. Cuando entregas tus cargas a Dios, lo que parecía inmenso se vuelve manejable. Lo que parecía urgente se vuelve procesable. Lo que parecía insoportable se convierte en una oportunidad para ver a Dios obrar. La preocupación detiene tu visión, pero la entrega la amplía. La preocupación te amarra al peor resultado posible, pero la entrega te prepara para el resultado divino. Es en ese punto donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en tu respiración diaria. Hay momentos en los que tu espíritu se da cuenta de que no puede seguir viviendo así, con el corazón acelerado y la mente saturada. Y allí nace una decisión madura. Dejar de preocuparte no porque ignores la gravedad del problema, sino porque reconoces la grandeza de Dios. Él no te pide que minimices la situación, te pide que maximices tu confianza, porque la preocupación opera desde la perspectiva humana, pero la fe opera desde la perspectiva eterna. Y cuando tu mente empieza a ver las cosas desde la eternidad, todo cambia. Aquello que hoy te angustia no tendrá el mismo peso mañana cuando Dios intervenga. Aquello que hoy te roba el sueño será el testimonio que mañana dará gloria a Dios. Aquello que hoy consideras imposible será precisamente el escenario donde Él demostrará que sigue siendo Señor de lo que ves y de lo que no ves. Pero para caminar en esa confianza, necesitas comenzar por un acto sencillo: reconocer que no quieres seguir viviendo esclavizado a la preocupación. Y por eso quiero invitarte, de manera muy sutil pero firme, a escribir en los comentarios esta frase: hoy decido soltar lo que no puedo controlar. Hazlo no como un gesto automático, sino como un pacto espiritual.
porque esa declaración rompe la pasividad mental y abre la puerta para que Dios empiece a tratar contigo en un nivel más profundo. Muchos creyentes nunca experimentan la paz de Filipenses 4:7 porque nunca toman la decisión consciente de entregar el control. Viven aferrados a pensamientos que no los llevan a ningún lugar. Pero hoy tú puedes marcar una diferencia radical. La preocupación te quiere aprisionar en un círculo de miedo, pero la fe te quiere conducir a un camino de descanso. La preocupación te desgasta, pero la entrega te restaura. La preocupación te quita fuerza, pero la confianza te la devuelve multiplicada. Cuando decides soltar, tu alma respira. Y cuando tu alma respira, tu mente se estabiliza. Esa es la primera señal de que Dios está comenzando a gobernar tu interior. La preocupación tiene un efecto silencioso, pero devastador. Poco a poco va reduciendo tu capacidad para ver la mano de Dios en lo cotidiano. No porque Dios no esté obrando, sino porque tu mente está tan concentrada en el problema que deja de percibir la provisión. La preocupación estrecha tu visión. Te lleva a enfocarte únicamente en el punto más oscuro del camino, y cuando tu mirada se fija en la sombra, pierdes de vista la luz que te guía. Esta distorsión mental es más peligrosa de lo que parece, porque un creyente que no reconoce la obra de Dios en lo pequeño tendrá dificultades para confiar en Él en lo grande, y esa falta de reconocimiento se convierte en terreno fértil para la duda, la inseguridad y el agotamiento emocional. Es aquí donde debes comprender algo esencial. Dios no solo quiere liberarte del peso de la preocupación, quiere educar tu percepción espiritual. Quiere enseñarte a identificar su intervención incluso en los detalles que parecen insignificantes, porque la fe no se desarrolla únicamente cuando Dios resuelve tus problemas, sino cuando aprendes a notar que Él ya estaba presente antes de que surgiera el problema. Ese cambio de enfoque transforma por completo la experiencia interna del creyente. Te da la capacidad de mirar la vida con más serenidad, incluso cuando no entiendas lo que está ocurriendo. Sin embargo, este tipo de percepción solo nace cuando entrenas tu mente para detener el ciclo de ansiedad. La preocupación actúa como un ruido continuo que impide distinguir la voz de Dios. Si intentas escuchar una melodía suave en medio de un estruendo, por más hermosa que sea, no podrás apreciarla. Lo mismo ocurre en el espíritu. La preocupación produce tanto ruido emocional que la dirección divina parece distante. Y no es que Dios haya dejado de hablar, es que la mente cargada no puede recibir con claridad. Por eso, Filipenses 4:6 introduce la acción de agradecer antes de que llegue la respuesta. El agradecimiento calmado, deliberado, consciente, es el antídoto que silencia el ruido interno. Cuando agradeces aunque no veas el resultado, estás realineando tu mente con la verdad de que Dios sigue en control. Esa postura interior debilita la lógica destructiva de la preocupación, porque la preocupación te dice, todo depende de ti. Pero el agradecimiento te recuerda, todo está en manos de Dios. A medida que comienzas a practicar esta disciplina, tu mente experimenta un cambio progresivo. Primero, disminuye la tensión emocional. Luego, se aclara la visión. Después, aparece una fortaleza interna que no proviene de esfuerzo humano, sino del reposo espiritual. Y finalmente, llega la lucidez que te permite tomar decisiones sin estar contaminado por el miedo. Esta secuencia es una de las evidencias más claras de que la preocupación no es una identidad. Es un hábito mental que puede romperse. Pero romper ese hábito exige no solo entregarlo a Dios, sino también reemplazarlo con pensamientos alineados a su palabra. Esto es fundamental. La mente no puede vivir en vacío. Si expulsas la preocupación pero no instalas convicciones firmes, los mismos patrones volverán a infiltrarse. Filipenses 4:8, aunque pertenece al mismo capítulo, continúa el proceso que el versículo 6 inicia. Te enseña dónde enfocar tu mente cuando logras liberar la carga. Pablo habla de pensar en todo lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo admirable. Estas no son ideas abstractas, son criterios para seleccionar qué permites que influya en tus pensamientos.
Si tu mente se acostumbra a meditar en aquello que refleja el carácter de Dios, se vuelve cada vez más resistente a las tormentas internas. La preocupación pierde terreno porque ya no encuentra un ambiente favorable para prosperar. Es como una planta que necesita un tipo de suelo específico. Si el terreno cambia, deja de crecer. Del mismo modo, cuando transformas tu enfoque mental, la preocupación deja de tener dónde aferrarse. Muchos creyentes nunca logran experimentar esta estabilidad interna porque solo quieren que Dios elimine su ansiedad, pero no están dispuestos a entrenar su mente. Y el entrenamiento mental espiritual no es opcional. Es la herramienta con la que sostienes la paz que Dios te concede. Dios puede darte paz sobrenatural, pero tú debes protegerla conscientemente. Esa protección ocurre en la forma en que piensas, en lo que meditas, en lo que permites que entre por tus ojos y oídos, en cómo respondes a los pensamientos intrusivos que intentan robarte la calma. Cuando la mente comienza a alinearse con la verdad de Dios, la preocupación pierde autoridad. Sigue intentando entrar, sí, porque es un reflejo antiguo, pero ya no domina, ya no dicta tu estado emocional, ya no define tus decisiones. Y ese es el punto donde el creyente empieza a experimentar la libertad interior, que no depende de circunstancias, sino de convicciones. La verdadera victoria sobre la preocupación no consiste en evitar problemas, sino en desarrollar un espíritu que no se derrumba ante ellos. Porque la paz de Dios no es ausencia de tormentas, es la capacidad de navegar las tormentas sin perder la dirección. Y esa capacidad nace cuando aprendes a ordenar tu mente antes de ordenar tus circunstancias. Una de las razones por las que muchos creyentes no logran liberarse de la preocupación es porque, aunque oran, no sueltan. Presentan sus peticiones a Dios, pero no las dejan en sus manos. Terminan la oración, y en lugar de descansar, vuelven a cargar el peso como si Dios necesitara ayuda para resolver lo que Él mismo les pidió que entregaran. Este hábito mental crea una ilusión de control que solo desgasta más el corazón. Y cuando la mente se acostumbra a retomar aquello que ya fue entregado, la preocupación se fortalece y la fe se debilita. Por eso es tan importante entender que la confianza no se demuestra hablando, sino descansando. La verdadera fe se reconoce cuando eres capaz de dejar lo que te angustia sin sentir la necesidad de manipular el desenlace. Esa entrega profunda es lo que activa la paz de Filipenses 4:7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu corazón y tus pensamientos. Pero esa paz no llega mientras mantengas un pie en la fe y el otro en la ansiedad. La mente dividida es terreno fértil para la preocupación. La mente entregada es terreno fértil para la fortaleza espiritual, y cada creyente decide dónde quiere vivir. Aquí es donde muchos fallan. Creen que entregarle algo a Dios es un acto emocional, pero entregar es una decisión. Es un proceso que a veces tendrás que repetir hasta que tu alma se acostumbre a obedecer lo que tu espíritu ya entendió. Porque la preocupación no se rinde fácilmente. Intentará volver una y otra vez con pensamientos insistentes y escenarios exagerados que buscan recuperar terreno. Por eso necesitas desarrollar una postura firme, casi disciplinaria, en la que rehúses permitir que tu mente vuelva al lugar donde ya fuiste liberado. Cuando aparece un pensamiento que intenta inquietarte, no tienes que debatir con él ni analizarlo. Debes detenerlo. La preocupación gana cuando dialogas con ella. La fe gana cuando pones límites claros. Pablo lo enseñó en 2 Corintios 10:5, al decir que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese acto de llevar cautivo implica autoridad, firmeza, decisión. No es un proceso pasivo, es una acción consciente. Y cuando lo aplicas de manera constante, tu mente empieza a entender que la preocupación ya no tiene permiso para gobernar tu interior. Muchos de tus miedos no nacen del presente, sino del futuro imaginado. La preocupación te hace vivir adelantado a cosas que no existen, te hace sufrir por situaciones que nunca ocurrirán y te roba la capacidad de estar presente en lo que Dios está haciendo hoy. La fe, en cambio, te ancla al presente con firmeza
y te permite avanzar sin carga, porque sabes que lo que vendrá está en manos del Señor. Una mente preocupada vive en un mañana incierto. Una mente confiada vive en un hoy sostenido por Dios. Y esa diferencia determina si caminarás en paz o en tormento. Pero hay algo más profundo. La preocupación no solo afecta tu mente, afecta tu obediencia. Cuando estás preocupado, tomas decisiones basadas en miedo, no en dirección divina. Te apresuras, evitas riesgos correctos, buscas salidas fáciles o te paralizas completamente. La preocupación entorpece la sensibilidad espiritual y cuando tu sensibilidad se apaga, te vuelves más vulnerable a tomar caminos que no fueron diseñados para ti. Por eso es vital que entiendas que confiar en Dios no es simplemente un alivio emocional, es protección espiritual. El descanso en Dios te preserva del error, te mantiene enfocado y te libra de decisiones apresuradas que podrían desviarte de tu propósito. Dios te está llamando a caminar de una manera diferente. No quiere que vivas apagando incendios internos, quiere que vivas desde la certeza de que Él sostiene todo. Y aquí quiero invitarte a hacer algo que fortalecerá esa decisión. Si este mensaje está hablando directamente a tu corazón, escribe en los comentarios la frase «Confío en Dios por encima de mi preocupación». Escríbelo como un compromiso personal, como un acto de fe, como un recordatorio visible que tu propia mente necesitará volver a leer cuando los pensamientos inquietantes intenten regresar. Este tipo de declaración no es un ritual vacío, es un ancla espiritual que reafirma lo que tu alma ha decidido. Cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, estás reprogramando tu mente para alinearse con Dios. Cada vez que eliges entregar en lugar de retener, estás debilitando la fortaleza que la ansiedad construyó durante años. Y cada vez que eliges descansar en la soberanía divina, estás dando un paso más hacia esa libertad interior que Dios ha preparado para los que confían plenamente en Él. La preocupación no puede habitar en una mente que ha aprendido a descansar, y tú estás siendo formado para vivir en ese descanso. La preocupación es más que un estado emocional. Es una estructura interna que se forma con el tiempo. No aparece de la noche a la mañana, sino que se construye a través de hábitos mentales repetidos que moldean la forma en que interpretas la vida. Por eso, la libertad no llega únicamente cuando Dios te da paz, sino cuando permites que la verdad renueve tu manera de pensar. Ese proceso de renovación es lo que transforma la relación que tienes con tus circunstancias. Una persona cuya mente ha sido reeducada por la palabra ya no reacciona desde el miedo, sino desde la convicción. Ya no se derrumba cuando algo sale mal, porque su estabilidad ya no depende de variables externas. Y esa es una de las señales más evidentes de madurez espiritual, la capacidad de mantener el corazón firme en medio de situaciones que antes habrían generado ansiedad. La preocupación te hace dependiente de lo visible. Te acostumbra a confiar solo en aquello que puedes medir, controlar o anticipar. Pero la fe te enseña a descansar incluso cuando no entiendes el proceso. Este descanso no es pasividad, es confianza activa. Es reconocer que Dios no solo está trabajando en áreas que tú no ves. Y mientras Él opera en el plano invisible, tú eres llamado a permanecer en paz en el plano visible. Esa paz no es un sentimiento ligero, es una certeza profunda de que el Dios que te sostiene no improvisa. La preocupación, en cambio, te hace vivir como si Dios llegara tarde. Te convence de que si no actúas impulsivamente, algo malo ocurrirá. Y esa presión interna te lleva a decisiones que terminan generando más preocupación. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. Pero cuando eliges confiar, rompes ese ciclo. La confianza interrumpe la ansiedad de la misma manera que la luz interrumpe la oscuridad. No lucha contra ella, simplemente la reemplaza. Por eso Filipenses 4:7 habla de una paz que guarda tu corazón y tus pensamientos. Es una paz que actúa como muralla, como escudo, como protección estratégica contra aquello que antes te debilitaba. Y cuando esa protección divina está activa,
puedes caminar con una seguridad que no proviene de tus circunstancias, sino de tu relación con Dios. Una mente guardada es una mente estable. Una mente estable es una mente útil para los propósitos de Dios. La preocupación ocupa espacio interno que debería estar dedicado a la visión, la creatividad, la obediencia y la sensibilidad espiritual. Por eso la ansiedad no solo te roba la calma, te roba capacidad, te roba enfoque, te roba energía, te roba claridad. Evita que escuches a Dios con precisión, evita que avances con determinación, evita que reconozcas las oportunidades que Él coloca delante de ti. Cuando estás preocupado, tu mente no puede ver más allá de la tormenta. Cuando estás en paz, tu visión se amplía y comienzas a identificar caminos que siempre estuvieron allí, pero que la preocupación había distorsionado. La preocupación estrecha tu perspectiva, la paz la expande, y cuando tu perspectiva se expande, tu discernimiento se fortalece. Esa es una de las razones por las que Dios desea que vivas en paz, porque una mente inquieta comete errores que una mente en reposo evitaría. Muchas decisiones equivocadas que tomaste en el pasado no nacieron de la rebeldía, nacieron de la preocupación. Actuaste desde la urgencia y no desde la dirección divina. Caminaste desde el miedo y no desde la convicción. Y al mirar atrás, puedes ver cómo la ansiedad nubló tu visión. Sin embargo, Dios no te trae este recuerdo para condenarte, sino para mostrarte que ya no tienes por qué repetirlo. La renovación mental implica aprender a discernir cuándo tus pensamientos vienen de Dios y cuándo vienen de la preocupación. Y esa habilidad no surge por intuición, surge por práctica. Cada vez que eliges detener un pensamiento ansioso, estás entrenando tu mente. Cada vez que eliges meditar en lo verdadero, lo justo, lo puro y lo amable, estás fortaleciendo tu discernimiento. Cada vez que eliges descansar en Dios en vez de anticipar lo peor, estás ampliando tu capacidad espiritual. La transformación no ocurre en un instante. Ocurre en la repetición consciente de decisiones correctas. Y llega un momento en el que lo que antes te alteraba ya no tiene el mismo efecto. No porque la circunstancia haya cambiado, sino porque tú has cambiado desde dentro. Esta es la victoria más profunda sobre la preocupación. Darte cuenta de que tu mente ya no reacciona igual, que ya no te hundes tan fácilmente, que ya no te desgastas como antes, que ya no pierdes perspectivas por detalles que antes te paralizaban. Eso es evidencia de que Dios está renovando tu entendimiento. La preocupación no desaparece porque la vida se vuelva perfecta. Desaparece porque tu interior se ha fortalecido en Cristo. Y cuando esa fortaleza interna se establece, la ansiedad pierde su dominio. La preocupación te hace creer que estás solo en tus batallas, pero la fe te recuerda que cada una de ellas está acompañada por la presencia de Dios. Él no te pide que ignores tus problemas, sino que aprendas a enfrentarlos desde una postura diferente. La postura de alguien que sabe que no carga la vida con sus propias fuerzas. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando te preocupas, tu atención se absorbe tanto en lo que podría salir mal que pierdes de vista lo que Dios ya ha hecho por ti. Te olvidas de cómo te sostuvo en momentos en los que pensaste que no había salida. Te olvidas de cómo abrió puertas que parecían cerradas. Te olvidas de cómo te levantó cuando ni siquiera sabías cómo empezar a orar. La preocupación desconecta tu memoria espiritual, pero la fe la activa nuevamente. Por eso es tan importante recordar. Recordar no para vivir en el pasado, sino para reconocer que la fidelidad de Dios no cambia. Si Él te sostuvo antes, te sostendrá ahora. Y si te sostiene ahora, también te sostendrá mañana. Cuando esa convicción se asienta en el corazón, la preocupación pierde su autoridad. Puedes sentir un golpe emocional, sí, pero ya no te derriba. Puedes enfrentar un imprevisto, pero ya no te roba la paz. Y esa estabilidad interna no proviene de tu fortaleza personal, sino de una comprensión profunda. Dios está involucrado en cada detalle de tu vida, incluso en aquellos que no entiendes. La preocupación nace de la ilusión del control.
Nos convencemos de que, si pensamos lo suficiente en el problema, podremos evitar que algo malo ocurra. Pero esa lógica es falsa y desgastante. Pensar obsesivamente en un escenario no te da más control, solo te quita energía. La fe, en cambio, te enseña a asumir la responsabilidad que te corresponde sin cargar la que le pertenece solo a Dios. Hay cosas que tienes que hacer tú: trabajar, decidir con sabiduría, organizar tu vida, cuidar tu corazón. Pero también hay cosas que ningún esfuerzo humano puede lograr: abrir caminos que no existen, transformar corazones, mover lo imposible, cambiar el rumbo de situaciones que ya están fuera de tus manos. Cuando entiendes esta diferencia, la vida se vuelve más ligera. Puedes avanzar sin la carga del miedo porque sabes que no caminas solo. Puedes tomar decisiones sin ansiedad porque entiendes que Dios dirige tus pasos incluso cuando no ves con claridad el siguiente tramo del camino. La preocupación te hace creer que tu futuro depende completamente de ti. La fe te recuerda que tu futuro está en manos de un Dios que no falla. Por eso Jesús decía que no te afanes por el día de mañana. No porque mañana sea irrelevante, sino porque preocuparte hoy no te dará la fortaleza que necesitarás mañana. La fortaleza para mañana llegará mañana, de la misma fuente que te sostiene hoy. Cada día trae su propia gracia. Cada jornada viene acompañada de un recurso espiritual que se activa cuando eliges confiar. Y esa confianza no es un sentimiento débil, es una decisión consciente, una decisión que se renueva cada vez que una preocupación intenta volver a tu mente. La preocupación siempre buscará recuperar territorio. Intentará entrar cuando recibas un mensaje inesperado, cuando tengas un retraso económico, cuando escuches un diagnóstico, cuando la vida tome un giro que no anticipabas. Pero si tu espíritu se ha entrenado, podrás identificar ese pensamiento desde el primer instante y frenarlo antes de que se convierta en un peso emocional. Detener la preocupación no significa que no sientas presión, sino que rechazas permitir que esa presión se convierta en tu guía. La preocupación es una voz insistente que intenta dirigir tus decisiones. La paz es una voz firme que te recuerda que Dios es tu guía verdadero. Y entre ambas voces, tú decides a cuál escuchar. Esa elección determina el rumbo de tu vida. Una persona dominada por la preocupación vive reactiva, agotada, tensa, incapaz de disfrutar el presente. Una persona guiada por la fe vive enfocada, estable, consciente de que cada día tiene propósito, incluso cuando aún no lo ve materializado. La fe no elimina el proceso, pero transforma tu experiencia dentro de él. Lo que antes te quebraba ahora te fortalece. Lo que antes te hacía dudar ahora te lleva a confiar más profundamente. Lo que antes te hacía retroceder ahora se convierte en un motivo para acercarte más a Dios. Esta transformación interna es la mayor evidencia de crecimiento espiritual. La preocupación puede intentar regresar, pero ya no encontrará el mismo terreno en tu mente. Tu corazón ha cambiado, tu perspectiva se ha ampliado, tu espíritu ha madurado, y cuanto más te alineas con Dios, más clara se vuelve la verdad. No tienes por qué vivir preocupado. No naciste para cargar la vida solo. No fuiste diseñado para vivir bajo tensión constante. Fuiste creado para confiar. Fuiste creado para descansar en la fidelidad de un Dios que jamás abandona a los suyos. Y cuando esta convicción se vuelve parte de tu esencia, la preocupación pierde su poder sobre ti, y tu alma entra en un nivel de descanso que solo Dios puede producir. Antes de que cierres este video, quiero que escuches algo con toda tu atención. Lo que hoy aprendiste no es teoría, no es motivación pasajera, no es una idea bonita para reflexionar, es una invitación divina a vivir de una manera completamente diferente. Dios no te está pidiendo que cargues con un futuro que todavía no existe, te está pidiendo que confíes en Él mientras construye delante de ti un camino que tus ojos aún no pueden ver. La preocupación te robó demasiado tiempo, demasiadas fuerzas, demasiadas noches en vela. Pero hoy, si decides caminar con esta verdad, vas a experimentar un nivel de paz que transformará tu manera de vivir.
No porque tus circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú cambiarás primero. Te animo a que vuelvas a este mensaje cada vez que la ansiedad intente levantarse. Recuérdate quién eres y recuerda quién es Él. No estás solo, no estás a la deriva y no estás a merced del miedo. Estás en las manos de un Dios que jamás ha perdido una batalla. Si este contenido habló a tu corazón, si te dio claridad, si te levantó espiritualmente, entonces no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que sabes que lo necesita, porque una sola palabra puede ser la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora. No para aumentar números, sino para que no te pierdas las próximas enseñanzas que pueden ser exactamente lo que Dios quiere usar para fortalecer tu vida en esta temporada. Que el Señor te cubra con su paz, que guarde tu mente, que enderece tus pasos y que esta semana experimentes señales claras de que Él está obrando a tu favor. Gracias por llegar hasta aquí. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga profundamente.